Escúchame bien, porque lo que voy a decirte hoy puede salvarte de uno de los errores más dolorosos que cometen las mujeres después de los 60. Un error que destruye familias, que rompe vínculos que tardaste décadas en construir y que te deja completamente sola cuando más necesitas el amor y el respeto de los tuyos. Hay cosas, mi amor, que simplemente no debes contar a tu familia cuando llegas a esta edad dorada, cosas que aunque parezcan inofensivas, aunque sientas que tienes todo el derecho del mundo a compartirlas, terminarán volviéndose en tu contra como un cuchillo afilado que no viste venir. Y lo peor, lo que realmente me parte el alma, es que la mayoría de las mujeres cometen estos errores sin darse cuenta, creyendo que están siendo honestas, auténticas, transparentes, cuando en realidad están cavando su propia tumba emocional. Déjame pintarte una escena que seguramente conoces muy bien. Estás en una reunión familiar, quizás un domingo por la tarde, rodeada de tus hijos, tus nueras, tus yernos, tus nietos. Hay café recién hecho, hay risas, hay esa calidez que solo da la familia. Y en medio de esa aparente armonía, decides compartir algo que te parece relevante, algo que sientes que tienen derecho a saber. Puede ser sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre una nueva relación que estás empezando, sobre tus planes para el futuro, y lo sueltas así, con naturalidad, creyendo que estás siendo una madre moderna, una abuela cercana, una mujer sin secretos. Pero lo que no sabes, lo que nadie te ha dicho hasta ahora, es que esas palabras que acabas de pronunciar van a cambiar para siempre la forma en que tu familia te ve, te trata y te respeta. Ahora viene la parte que realmente necesito que entiendas, la parte que me hace levantar la voz y golpear la mesa, porque he visto esto destrozar a demasiadas mujeres maravillosas. Si no prestas atención a lo que voy a compartir contigo hoy, si sigues abriendo tu boca sin filtro, sin estrategia, sin esa sabiduría que solo viene de entender cómo funciona realmente la dinámica familiar, vas a terminar exactamente donde no quieres estar. Vas a terminar siendo la madre de la que todos hablan con lástima, la abuela a la que hay que cuidar como si fueras una niña pequeña, la mujer cuyas opiniones ya no cuentan, cuyos deseos ya no importan, cuya vida se reduce a esperar las migajas de atención que tu familia te quiera dar cuando les venga bien. Y no me digas que exagero, porque lo he visto 1000 veces en mi consultorio. Mujeres brillantes, inteligentes, que construyeron familias enteras con sus propias manos, reducidas a sombras de sí mismas, simplemente porque no supieron qué callar en el momento indicado. Pero espera, porque esto se pone peor, mucho peor. No solo vas a perder el respeto y la autonomía que tanto te costó ganar a lo largo de toda tu vida, no solo vas a convertirte en el proyecto de caridad de tus hijos, en la preocupación constante que los hace suspirar cada vez que suena el teléfono. No, mi amor, lo que realmente va a suceder es que vas a quedar completamente fuera de las decisiones importantes de tu propia vida. Tus hijos van a empezar a reunirse a tus espaldas para hablar sobre ti, para decidir qué es mejor para ti, para planear tu futuro sin consultarte. Van a tratarte como si ya no tuvieras la capacidad de manejar tu propia existencia. Y cuando te des cuenta, cuando finalmente abras los ojos y veas que has perdido el control de tu vida, va a ser demasiado tarde. Porque una vez que pierdes el respeto de tu familia, una vez que te ven como alguien vulnerable, como alguien que necesita ser protegida de sí misma, recuperar esa posición de autoridad y autonomía es casi imposible. Casi, y aquí viene lo que realmente me rompe el corazón, lo que me hace escribir esto con lágrimas en los ojos.
porque conozco el dolor que causa. Mientras tú pierdes tu lugar en tu propia familia, mientras te vuelves invisible en las decisiones que afectan tu vida, vas a ver cómo otras mujeres de tu edad están viajando, están enamorándose, están viviendo con una libertad y una pasión que tú creías que ya no era posible. Vas a ver a esa amiga tuya, la que tiene tu misma edad, disfrutando de su independencia, siendo consultada y respetada por sus hijos, manteniendo su dignidad y su poder intactos, y vas a preguntarte qué hizo ella diferente, qué sabe ella que tú no supiste, porque ella sí pudo mantener ese delicado equilibrio entre ser cercana y ser respetada, entre compartir su vida y mantener sus límites. La respuesta, mi amor, está en lo que ella decidió callar, en lo que ella tuvo la sabiduría de guardar para sí misma, en esas 10 cosas fundamentales que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, debes contar a tu familia después de los 60. Vamos directo al grano porque tu tiempo es valioso y tu vida no puede esperar. La primera cosa que jamás debes contar a tu familia después de los 60 son los detalles específicos de tu situación económica. Y cuando digo detalles específicos, me refiero a exactamente cuánto dinero tienes en el banco, cuánto recibes de pensión, qué inversiones tienes, qué propiedades posees y cuánto valen. Sé que esto suena duro, sé que vas a pensar que estoy siendo paranoica o desconfiada, pero escúchame bien, porque esto viene de años de experiencia viendo familias destrozadas por el dinero. Cuando tus hijos, tus nietos, tus sobrinos conocen exactamente cuánto tienes, algo cambia en la relación. No es que sean malas personas, no es que no te quieran, pero el cerebro humano funciona de maneras que ni siquiera nosotros mismos controlamos conscientemente. Desde mi perspectiva como neurocientífica, te digo que cuando alguien sabe que hay recursos disponibles, su cerebro automáticamente empieza a hacer cálculos, a planear, a proyectar, y sin darse cuenta empiezan a verte no solo como su madre o su abuela, sino como alguien que tiene algo que eventualmente va a pasar a ellos. He visto situaciones absolutamente desgarradoras en mi consultorio. Recuerdo una mujer, no voy a dar nombres porque respeto profundamente la confidencialidad, pero esta mujer había trabajado toda su vida, había ahorrado cada peso, cada moneda, había sido prudente y responsable. Y cuando cumplió 62 años, en un momento de cercanía con sus 3 hijos, decidió ser completamente transparente. Les mostró sus estados de cuenta, les explicó sus inversiones, les detalló exactamente cuánto tenía y dónde estaba cada cosa. Pensó que estaba siendo una madre responsable, que estaba preparándolos para cuando ella ya no estuviera, pero lo que sucedió después fue devastador. Sus hijos empezaron a opinar sobre sus gastos. Si se compraba un vestido nuevo, recibía comentarios sobre si realmente lo necesitaba. Si planeaba un viaje, había conversaciones sobre si era prudente gastar ese dinero. Uno de sus hijos incluso sugirió que quizás era momento de que alguien más manejara sus finanzas porque a su edad podía ser víctima de fraudes. En menos de un año, esta mujer pasó de ser una persona autónoma y respetada a ser tratada como alguien que necesitaba supervisión constante. La clave aquí, y esto es fundamental que lo entiendas, no es mentir sobre tu situación económica. No se trata de decir que estás en la ruina cuando tienes dinero o viceversa. Se trata de mantener una privacidad estratégica. Cuando te pregunten cómo estás económicamente, y créeme que van a preguntar, tu respuesta debe ser tranquilizadora pero vaga. Algo como, estoy bien, tengo lo que necesito, no te preocupes por mí. Si insisten, si quieren detalles, mantienes tu posición con firmeza pero con amor. Les dices, mi amor, agradezco tu interés,
pero tengo mis finanzas bajo control y si algún día necesito ayuda, serás el primero en saberlo. Esto no es ser egoísta, esto no es desconfiar de tu familia, esto es proteger tu autonomía, tu poder de decisión, tu derecho a vivir tu vida sin que cada peso que gastes sea analizado y juzgado por otros. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué algunas mujeres mayores mantienen esa aura de misterio y poder mientras otras parecen desvanecerse en la insignificancia? La respuesta está en lo que deciden revelar y lo que deciden proteger. La segunda cosa que nunca debes contar a tu familia después de los 60 son los detalles íntimos de tu vida amorosa o sexual. Y sí, dije sexual porque contrario a lo que la sociedad quiere hacerte creer, tu vida sexual no termina a los 60 ni a los 70 ni nunca si tú no quieres que termine. Pero aquí viene el problema. Y es un problema grande. Tus hijos, por más adultos que sean, por más modernos que se consideren, tienen una imagen de ti que probablemente no incluye verte como un ser sexual, como una mujer con deseos, con necesidades, con pasiones. Y cuando rompes esa imagen, cuando les cuentas que estás saliendo con alguien, que tienes una relación íntima, que estás explorando tu sexualidad, su cerebro entra en cortocircuito. No pueden procesarlo. Y en lugar de alegrarse por tu felicidad, en lugar de celebrar que estás viva y vibrante, empiezan a preocuparse, a juzgar, a interferir. Déjame ser muy clara en esto porque es un tema que me apasiona y sobre el cual he investigado extensamente. El deseo sexual no tiene fecha de caducidad. Tu cuerpo, aunque haya cambiado, aunque ya no sea el mismo de tus 20 o tus 30, sigue siendo un territorio sagrado de placer y conexión. La neurociencia nos muestra que el cerebro de una mujer de 60 puede experimentar placer, puede generar oxitocina, puede sentir esa química del enamoramiento tan intensamente como el de una mujer de 30. La diferencia está en que a los 60 tienes algo que no tenías a los 30. Sabiduría, autoconocimiento, la capacidad de pedir lo que quieres sin vergüenza. Pero si compartes estos detalles con tu familia, si les cuentas sobre tu nueva relación, sobre tu vida íntima, sobre tus exploraciones sexuales, vas a enfrentarte a una resistencia que no esperabas. Tus hijos van a empezar a hacer preguntas invasivas. Van a querer conocer a esta persona con quien está saliendo. Van a querer investigar su pasado, sus intenciones, su situación económica. Van a tratarte como si fueras un adolescente que no sabe cuidarse, como si no tuvieras la experiencia de vida suficiente para tomar tus propias decisiones. Y lo peor, lo que realmente duele, es que van a hablar de ti con sus parejas, con sus hermanos, con otros familiares. Tu vida privada se va a convertir en tema de conversación en reuniones donde tú no estás presente. Van a analizar tu relación, van a buscarle defectos, van a encontrar razones por las cuales esta persona no es adecuada para ti. Y todo esto, todo este drama, se puede evitar simplemente manteniendo tu vida amorosa en la esfera privada donde pertenece. Ahora bien, esto no significa que tengas que esconder que estás en una relación. Si tienes una pareja estable, si es alguien importante en tu vida, por supuesto que tu familia eventualmente va a conocerlo. Pero la clave está en cómo y cuándo presentas esta información y sobre todo en qué detalles compartes. No necesitan saber cómo se conocieron, especialmente si fue a través de aplicaciones de citas, porque eso va a generar todo un nuevo nivel de preocupación. No necesitan saber la frecuencia con la que se ven o si esa persona se queda a dormir en tu casa. No necesitan saber absolutamente nada sobre tu vida íntima, sobre lo que hacen en la privacidad de tu habitación, sobre cómo te hace sentir físicamente. Esos detalles son tuyos
son sagrados, son parte de esa dimensión de tu vida que te pertenece solo a ti y a la persona con quien decides compartirla. La tercera cosa que jamás debes contar a tu familia después de los 60 son tus miedos sobre la salud, la muerte o el envejecimiento. Y sé que esto suena contraintuitivo. Sé que vas a pensar, pero si son mi familia, si no puedo compartir mis miedos con ellos, entonces ¿con quién? Y te entiendo, de verdad te entiendo, pero necesito que veas más allá de esa necesidad inmediata de desahogo y entiendas las consecuencias a largo plazo de compartir estos temores. Cuando le dices a tus hijos que tienes miedo de enfermarte, que te preocupa quedarte sola, que te aterra la idea de perder tu independencia, ellos no lo procesan como tú esperas. Tú esperas consuelo, esperas que te digan que todo va a estar bien, que ellos estarán ahí para ti. Y sí, probablemente te digan esas palabras, pero lo que sucede en su cerebro, en su sistema emocional, es muy diferente. Desde la neurociencia, sabemos que cuando alguien nos comparte un miedo, especialmente alguien a quien amamos, nuestro cerebro entra en modo de resolución de problemas. Y en el caso de tus hijos, ese modo de resolución de problemas se traduce en querer tomar control de la situación. Si les dices que tienes miedo de enfermarte, van a empezar a monitorear tu salud obsesivamente. Van a insistir en acompañarte a cada cita médica. Van a querer hablar con tus doctores. Van a empezar a investigar síntomas en internet cada vez que menciones un dolor o un malestar. Si les dices que te preocupa quedarte sola, van a empezar a planear tu futuro sin consultarte realmente. Van a investigar residencias para adultos mayores. Van a hablar entre ellos sobre quién podría acogerte en su casa. Van a tomar decisiones sobre tu vida basándose en un miedo que tú compartiste en un momento de vulnerabilidad. Y aquí está el punto crucial que necesito que entiendas. Una vez que plantas esa semilla de preocupación en la mente de tus hijos, una vez que les muestras esa vulnerabilidad, esa imagen de ti como alguien fuerte, capaz, independiente, empieza a desmoronarse. Y no es que lo hagan con mala intención, no es que quieran quitarte tu autonomía, pero el amor mezclado con el miedo es una combinación peligrosa. Los hace sobreprotectores, los hace invasivos, los hace creer que saben mejor que tú lo que necesitas. He visto esto transformar relaciones hermosas entre madres e hijos en dinámicas de cuidador y paciente, donde la madre pierde completamente su agencia, su voz, su poder de decisión sobre su propia vida. Entonces, ¿qué haces con esos miedos? ¿Dónde los pones? ¿Con quién los compartes? Porque son reales, porque todos los tenemos, porque negar que existen sería mentirte a ti misma. Aquí está mi recomendación y es una que he dado a cientos de mujeres con resultados extraordinarios. Busca espacios fuera de tu núcleo familiar para procesar estos miedos. Puede ser un terapeuta, puede ser un grupo de apoyo con mujeres de tu edad, puede ser una amiga cercana que esté pasando por experiencias similares. Estos espacios te permiten ser vulnerable, te permiten expresar tus temores, pero sin las consecuencias negativas que vienen de compartirlos con tu familia. Con tu familia, mantén una imagen de fortaleza, no de invulnerabilidad, porque eso sería falso, sino de fortaleza. Cuando te pregunten cómo estás, cuando perciban que algo te preocupa, tu respuesta debe ser: estoy bien, hay cosas que estoy procesando, pero las tengo bajo control. Esto les da tranquilidad a ellos y te protege a ti. ¿Sabías que la forma en que hablas sobre tu futuro puede determinar completamente cómo tu familia te trata en el presente? Es fascinante y aterrador al mismo tiempo.
La cuarta cosa que nunca debes contar a tu familia después de los 60 son tus planes radicales o cambios importantes antes de que estén completamente decididos y en marcha. Y cuando digo planes radicales, me refiero a cosas como vender tu casa, mudarte a otra ciudad o país, cambiar tu testamento, hacer una inversión grande, empezar un negocio, cualquier cosa que represente un cambio significativo en tu vida. La tentación de compartir estos planes temprano es enorme, lo sé. Quieres incluir a tu familia, quieres su opinión, quieres sentir que están contigo en este proceso, pero créeme cuando te digo que compartir estos planes antes de tiempo es uno de los errores más costosos que puedes cometer. ¿Por qué? Porque en el momento en que compartes un plan que aún no está consolidado, abres la puerta a las opiniones, a las objeciones, a los miedos de otros. Y tu familia, con todo su amor, con todas sus buenas intenciones, va a tener opiniones muy fuertes sobre lo que deberías o no deberías hacer con tu vida. Si les dices que estás pensando en vender tu casa para mudarte a la playa, van a encontrar 1000 razones por las cuales es una mala idea. Van a hablarte de la distancia, de los servicios médicos, de estar lejos de ellos, de la inseguridad, del clima. Van a bombardearte con objeciones hasta que esa idea que te emocionaba, que te hacía sentir viva, empiece a llenarse de dudas y temores. Y lo peor es que muchas veces sus objeciones no tienen nada que ver con tu bienestar real, sino con su propia comodidad, con no querer que cambies, con el miedo a perderte o a que seas feliz de maneras que ellos no entienden. He trabajado con mujeres que tenían sueños hermosos, planes que las emocionaban profundamente y que los compartieron demasiado pronto con su familia. Y vi cómo esos sueños fueron sistemáticamente desmantelados por las opiniones, los juicios, las preocupaciones de otros. Vi cómo mujeres que estaban a punto de dar el salto más emocionante de su vida se echaron para atrás, se quedaron en su zona de confort, sacrificaron su felicidad por mantener la paz familiar. Y años después, cuando hablaba con ellas, podía ver el arrepentimiento en sus ojos, podía sentir la tristeza de los caminos no tomados, de las vidas no vividas. No quiero eso para ti. No quiero que llegues a tus 70 u 80 años con una lista de cosas que quisiste hacer pero no hiciste porque tu familia te convenció de que no era buena idea. Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta? Simple pero poderosa. Toma tus decisiones en privado. Haz tu investigación, consulta con expertos si es necesario, pero mantén tus planes para ti hasta que estén tan avanzados que ya no haya vuelta atrás. Cuando ya hayas firmado los papeles de venta de tu casa, cuando ya tengas tu boleto de avión comprado, cuando ya hayas hecho los cambios legales necesarios, entonces y solo entonces compartes con tu familia. No como una consulta, no pidiendo permiso, sino como una información. Les dices, quiero compartirles que he tomado esta decisión, está hecha, estoy emocionada y me encantaría contar con su apoyo. Puede que al principio reaccionen mal, puede que haya drama, pero cuando vean que tu decisión es firme, cuando vean que no hay espacio para negociación, eventualmente van a aceptarlo. Y lo más importante, tú vas a mantener tu poder, tu autonomía, tu derecho a diseñar tu vida como tú quieres vivirla. La quinta cosa que jamás debes contar a tu familia después de los 60 son las críticas o quejas sobre otros miembros de la familia. Y esto es absolutamente crucial porque las dinámicas familiares son como campos minados donde un paso en falso puede causar explosiones que duran años. Tal vez no te llevas bien con tu nuera, tal vez uno de tus hijos te decepciona constantemente, tal vez hay un nieto que te preocupa por su comportamiento. La tentación de hablar sobre esto con otros miembros de la familia es enorme.
Piensas que estás buscando aliados, que estás compartiendo preocupaciones legítimas, que tienes derecho a expresar tu frustración y sí tienes derecho a tus sentimientos, pero expresarlos dentro del sistema familiar es como echar gasolina al fuego. Cuando le cuentas a tu hijo que su hermano no te trata bien, cuando le dices a tu hija que su cuñada te cae mal, cuando compartes con uno de tus nietos que estás decepcionada de su padre, estás creando divisiones, estás forzando a la gente a tomar bandos, estás poniendo a tus seres queridos en posiciones imposibles. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Esas palabras que dijiste en un momento de frustración, esas críticas que compartiste buscando consuelo, van a ser recordadas por mucho más tiempo que cualquier cosa positiva que hayas dicho. Van a ser repetidas, van a ser distorsionadas, van a viajar a través de la familia como un teléfono descompuesto, hasta que lo que dijiste y lo que la gente cree que dijiste son dos cosas completamente diferentes. Recuerdo trabajar con una familia donde la abuela, en un momento de frustración, le comentó a su hija menor que sentía que su hijo mayor la visitaba solo cuando necesitaba dinero. Era un comentario hecho en privado en un momento de vulnerabilidad, pero la hija menor, con la mejor intención del mundo, decidió confrontar a su hermano sobre esto. Y lo que empezó como una queja menor se convirtió en una guerra familiar que duró años. El hijo mayor se sintió traicionado, dejó de visitar a su madre por completo. La hija menor se sintió atrapada en el medio. Los nietos tomaron partido. Las reuniones familiares se volvieron tensas e incómodas. Y todo porque la abuela compartió una crítica que debió haber procesado en otro espacio. La regla de oro aquí es simple. Si tienes algo negativo que decir sobre un miembro de la familia, no lo digas a otro miembro de la familia. Punto. No hay excepciones a esta regla. Si necesitas procesar esos sentimientos, si necesitas hablar sobre esas frustraciones, hazlo con alguien completamente fuera del sistema familiar. Un terapeuta, una amiga que no conoce a tu familia, incluso un diario personal, pero mantén esas críticas fuera del circuito familiar. Y si alguien viene a ti con quejas sobre otro miembro de la familia, no te involucres. No tomes partido. Escucha si necesitas escuchar, pero no agregues leña al fuego con tus propias quejas o críticas. Mantente neutral, mantente en tu poder, mantente como la matriarca sabia que sabe que la armonía familiar es más importante que tener razón. Ahora, déjame preguntarte algo que probablemente nunca nadie te ha preguntado. ¿Cuánto de tu poder has regalado sin darte cuenta simplemente por hablar demasiado? La sexta cosa que nunca debes contar a tu familia después de los 60 años son los detalles de tus problemas de salud, especialmente si no son graves o si ya están siendo tratados. Y sé que esto parece contradictorio, sé que vas a pensar, pero son mi familia, deberían saber si estoy enferma. Y hay una línea muy fina aquí que necesito que entiendas. Si tienes un diagnóstico serio, si hay algo que realmente requiere que tu familia esté informada para poder apoyarte, por supuesto que debes compartirlo. Pero los achaques menores, los dolores cotidianos, las preocupaciones de salud que todos tenemos a esta edad, esos no necesitan ser del conocimiento de tu familia. ¿Por qué? Porque cada vez que mencionas un problema de salud, aunque sea menor, estás reforzando en la mente de tu familia la imagen de ti como alguien frágil, como alguien que está declinando, como alguien que necesita ser cuidado. El cerebro humano tiene algo que llamamos sesgo de confirmación. Una vez que tu familia empieza a verte como alguien con problemas de salud, van a buscar confirmación de esa imagen en cada interacción contigo. Si un día estás cansada, van a pensar que es por tu salud. Si te olvidas de algo,
van a preocuparse por tu memoria. Si caminas más despacio, van a insistir en que uses bastón o que dejes de salir sola. Cada pequeño detalle va a ser interpretado a través de este lente de declive y enfermedad. Y antes de que te des cuenta, te habrán puesto en una caja de la cual es muy difícil salir. La caja de la persona mayor enferma que necesita supervisión. La estrategia aquí es mantener una política de información selectiva. Si te preguntan cómo estás, tu respuesta debe ser positiva pero realista. Algo como, estoy muy bien, con la energía que corresponde a mi edad, pero activa y disfrutando la vida. Si tienes una cita médica, no necesitas anunciarla a toda la familia. Si te recetan un medicamento nuevo, no necesitas compartir los detalles. Si tienes un dolor o un malestar que ya está siendo tratado, no necesitas convertirlo en tema de conversación. Mantén el foco de tus conversaciones con tu familia en lo que estás haciendo, en tus proyectos, en tus intereses, en tu vida activa, no en tus achaques. Esto no es negar la realidad, esto es elegir estratégicamente qué aspectos de tu realidad compartes y cuáles mantienes privados. Y aquí hay algo más que necesito que entiendas, algo que viene directamente de mi experiencia como psiquiatra y terapeuta familiar. Cuando constantemente hablas de tus problemas de salud, cuando haces de tus achaques el tema central de tus conversaciones, no solo estás cambiando cómo tu familia te ve, estás cambiando cómo tú te ves a ti misma. Hay una conexión poderosa entre el lenguaje que usamos y nuestra identidad. Si constantemente te defines por tus enfermedades, por tus limitaciones, por tus dolores, eso es lo que te conviertes. Pero si eliges definirte por tu vitalidad, por tus capacidades, por lo que aún puedes hacer y disfrutar, esa es la realidad que creas. El cuerpo escucha lo que la mente dice. La neurociencia nos muestra que nuestro diálogo interno, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, tienen un impacto real y medible en nuestra salud física y mental. La séptima cosa que jamás debes contar a tu familia después de los 60 son los detalles de tu testamento o tus planes de herencia. Y este es probablemente uno de los temas más delicados y más importantes que vamos a tocar hoy. El dinero, la herencia, los bienes materiales tienen una capacidad única para sacar lo peor de las personas, incluso de las personas que amas, incluso de tus propios hijos. He visto familias completamente destruidas por disputas de herencia. He visto hermanos que se amaban profundamente dejar de hablarse por años, a veces para siempre, por desacuerdos sobre quién se quedó con qué. Y lo más triste es que muchas de estas situaciones podrían haberse evitado si la madre o el padre hubieran manejado el tema con más discreción. Cuando compartes los detalles de tu testamento mientras aún estás viva, cuando les dices a tus hijos quién va a recibir qué, estás abriendo una caja de Pandora que no puedes volver a cerrar. Alguien va a sentir que es injusto. Alguien va a pensar que merece más. Alguien va a comparar lo que recibe con lo que reciben sus hermanos y va a encontrar razones para sentirse ofendido o menos valorado. Y de repente, en lugar de disfrutar del tiempo que tienen contigo, en lugar de valorar tu presencia mientras aún estás aquí, tus hijos van a estar enfocados en lo que van a recibir cuando ya no estés. Van a estar calculando, comparando, posiblemente peleando entre ellos o contigo sobre decisiones que has tomado. Y aquí está el punto que realmente necesito que entiendas. Tus bienes son tuyos mientras estás viva. Tú decides qué hacer con ellos. No le debes explicaciones a nadie sobre cómo eliges distribuir lo que te pertenece. Puede que decidas dividir todo equitativamente entre tus hijos,
Puede que decidas darle más a uno que al otro por razones que solo tú entiendes. Puede que decidas donar gran parte a una causa que te importa. Todas estas son decisiones válidas y son tuyas para tomar. Pero el momento de revelar estas decisiones no es ahora, no mientras estás viva y tienes que convivir con las reacciones y consecuencias de esa revelación. La estrategia correcta es esta: ten tu testamento en orden, asegúrate de que esté legalmente sólido, que refleje tus deseos reales, que esté actualizado, pero mantén los detalles en privado. Si tus hijos preguntan, y eventualmente lo harán, tu respuesta debe ser: tengo todo en orden, está documentado legalmente. Cuando llegue el momento sabrán lo que necesitan saber. Si insisten, si quieren detalles, mantienes tu posición. Es algo que prefiero mantener privado por ahora. Confía en que he tomado decisiones justas y pensadas. Esto puede generar algo de frustración inicial, pero es infinitamente mejor que el drama, los resentimientos y las peleas que vienen de revelar demasiado pronto. Y déjame agregar algo más aquí, algo que pocas personas tienen el valor de decir, pero que es absolutamente cierto. A veces el miedo de los hijos sobre la herencia no es realmente sobre el dinero o los bienes, es sobre el amor. Es sobre sentirse valorados, sobre tener una prueba tangible de que fueron importantes para ti, de que su lugar en tu corazón era seguro. Cuando entiendes esto, cuando ves más allá de la superficie, te das cuenta de que la mejor herencia que puedes dejarles no son tus bienes materiales, sino la seguridad emocional de haber sido amados, vistos y valorados mientras estabas viva. Enfócate en eso. Enfócate en construir relaciones ricas y significativas ahora, en crear memorias, en expresar tu amor de maneras que no tienen nada que ver con el dinero. Esa es la herencia que realmente importa. ¿Te has dado cuenta de que las mujeres más respetadas en sus familias son también las más misteriosas, las que saben exactamente qué compartir y qué guardar como un tesoro privado? La octava cosa que nunca debes contar a tu familia después de los 60 son tus arrepentimientos o errores del pasado, especialmente si involucran a miembros de la familia. Puede que llegues a esta edad con cosas que lamentas, decisiones que hubieras tomado diferente, momentos en los que no fuiste la madre o la esposa o la persona que querías ser. Y hay una tendencia, especialmente a medida que envejecemos, de querer limpiar el pasado, de querer confesar, de querer pedir perdón por cosas que sucedieron hace décadas. Y aunque la intención detrás de esto puede ser pura, aunque puede venir de un deseo genuino de sanar y de cerrar ciclos, las consecuencias de estas confesiones tardías pueden ser devastadoras. Cuando le cuentas a tu hijo adulto que hubo momentos en su infancia en los que no quería ser madre, cuando le confiesas a tu hija que su padre tuvo una aventura que tú perdonaste pero nunca le contaste, cuando compartes arrepentimientos sobre decisiones que tomaste décadas atrás, no estás liberándote de una carga, estás pasándole esa carga a ellos. Y ellos no tienen el contexto completo, no tienen la madurez emocional necesariamente para procesar esa información. No estaban ahí para entender todas las circunstancias que rodeaban esas situaciones. Lo que para ti puede ser un intento de honestidad, para ellos puede ser una bomba que destruye la imagen que tenían de su familia, de su historia, de ti. He trabajado con adultos de 50, 60 años que vinieron a terapia completamente destrozados porque su madre anciana decidió, en un momento de lo que ella consideraba honestidad, revelar secretos del pasado que hubieran sido mejor dejados en el pasado. Secretos sobre su padre, sobre su familia, sobre eventos que sucedieron cuando ellos eran niños. Y estas revelaciones tardías
no trajeron sanación, trajeron confusión, dolor, una sensación de que todo lo que creían sobre su vida era una mentira. Las relaciones que habían sido sólidas por décadas se tambalearon. La imagen que tenían de sus padres, de su familia, quedó manchada. ¿Y para qué? Para que la madre se sintiera mejor por haber confesado. ¿Pero a qué costo? Ahora, no estoy diciendo que nunca debas abordar el pasado. No estoy diciendo que si causaste un daño real y específico a alguien no debas buscar repararlo. Pero hay una diferencia enorme entre hacer las paces por algo específico que la otra persona recuerda y fue afectada por ello, y descargar confesiones sobre cosas que solo tú recuerdas, que solo a ti te pesan. Si tu hijo no tiene memoria de ese momento en que lo gritaste injustamente cuando tenía 5 años, no necesitas traerlo a la luz ahora que tiene 45. Si tus hijos tienen una imagen positiva de su padre que falleció hace años, no necesitas manchar esa memoria con revelaciones sobre sus fallas que ya no pueden ser procesadas o resueltas. La sabiduría aquí está en entender que algunos pesos son tuyos para cargar, que parte de la madurez y del amor es proteger a otros de cargas que no les corresponden. Si tienes arrepentimientos que necesitas procesar, hazlo en terapia, hazlo en tu diario, hazlo en conversación con Dios o con el universo o con quien sea que represente tu espiritualidad, pero no uses a tu familia como confesionario, especialmente no a esta altura de la vida cuando las revelaciones pueden causar daños que ya no habrá tiempo suficiente para sanar completamente. La novena cosa que jamás debes contar a tu familia después de los 60 son tus inseguridades sobre tu valor o tu lugar en la familia. Puede que a veces sientas que ya no eres tan importante, que tus hijos están ocupados con sus propias vidas, que tus nietos prefieren estar con sus amigos que contigo, que tu opinión ya no cuenta como antes. Estos sentimientos son normales, son parte de la transición natural de roles que sucede a medida que envejecemos. Pero expresar estas inseguridades a tu familia es uno de los errores más dañinos que puedes cometer. Cuando le dices a tu hijo que sientes que ya no te necesita, cuando le comentas a tu hija que te sientes olvidada, cuando le expresas a tus nietos que sientes que no les importas, estás poniendo una carga de culpa sobre ellos que no es justa y que no va a producir el resultado que deseas. Lo que sucede cuando expresas estas inseguridades es que tu familia empieza a interactuar contigo desde la obligación y la culpa en lugar de desde el amor genuino. Van a visitarte no porque quieren, sino porque sienten que deben hacerlo. Van a llamarte no porque tienen ganas de hablar contigo, sino porque se sienten culpables si no lo hacen. Y tú, que eres intuitiva, que eres sensible, vas a sentir esa diferencia. Vas a sentir que sus visitas son por obligación, que sus llamadas son mecánicas, que su afecto es forzado, y esto va a alimentar aún más tus inseguridades, creando un círculo vicioso de necesidad, culpa y resentimiento que destruye la calidad de las relaciones. La forma de romper este ciclo no es expresando tus inseguridades, es trabajando en ellas internamente hasta que encuentres tu valor fuera de la validación de tu familia. Y sé que esto suena duro, sé que suena como si te estuviera diciendo que no importas para tu familia, pero es exactamente lo opuesto. Lo que te estoy diciendo es que eres tan valiosa, tan completa, tan importante, que no necesitas la validación constante de otros para saber tu valor. Tu valor no depende de cuántas veces te llaman tus hijos, de cuánto tiempo pasan contigo tus nietos, de si te invitan a cada reunión familiar. Tu valor es intrínseco, es inherente, es inmutable. Cuando llegas a este lugar de seguridad interna, cuando sabes quién eres y cuánto vales independientemente de la atención que recibes, algo mágico sucede.
Tu familia empieza a buscarte más. ¿Por qué? Porque ya no hay esa energía pegajosa de necesidad, ya no hay esa presión de culpa, ya no hay ese peso de tener que llenar un vacío emocional que no les corresponde llenar. En su lugar hay una mujer completa, segura, interesante, que tiene su propia vida, sus propios intereses, su propia fuente de felicidad. Y esa mujer es mucho más atractiva, mucho más interesante, mucho más deseable de tener cerca que la mujer necesitada que busca validación constante. Entonces, ¿qué haces con esos sentimientos de soledad o de no ser valorada cuando aparecen? Primero, los reconoces como válidos, como parte de la experiencia humana, especialmente en esta etapa de la vida, pero luego, en lugar de externalizarlos hacia tu familia, los usas como señal de que necesitas expandir tu mundo, necesitas cultivar amistades, necesitas desarrollar intereses, necesitas crear una vida tan rica y tan plena que el tiempo con tu familia sea un complemento hermoso, pero no la única fuente de tu felicidad y tu sentido de propósito. Y ahora llegamos a la 10ª y última cosa que nunca debes contar a tu familia después de los 60. Y esta es probablemente la más importante de todas, la que resume y da sentido a todo lo demás que hemos hablado. Nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, debes contarle a tu familia que te sientes vieja, acabada, que tus mejores años ya pasaron, que ya no tienes nada que aportar o que esperar de la vida. Porque en el momento en que expresas esta narrativa de declive, en el momento en que te defines a ti misma como alguien cuya vida ya terminó, aunque tu corazón siga latiendo, estás sellando tu destino, estás dándole permiso a tu familia para tratarte como alguien que ya está de salida, como alguien cuya vida ya no tiene valor ni propósito más allá de existir. Y esto es lo que realmente me rompe el corazón, lo que me hace escribir esto con una pasión que viene desde lo más profundo de mi ser. He dedicado mi vida a estudiar el cerebro humano, a entender cómo funciona, cómo se adapta, cómo cambia. Y la neurociencia nos muestra algo absolutamente revolucionario. El cerebro no tiene edad de jubilación. Tu cerebro a los 60, a los 70, incluso a los 80, sigue siendo capaz de aprender, de crear nuevas conexiones, de experimentar placer, de generar ideas, de enamorarse, de sorprenderse, de crecer. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse, no desaparece con la edad. Se ralentiza quizás, requiere más esfuerzo quizás, pero no desaparece. Lo que mata el cerebro, lo que realmente causa ese declive que tanto tememos, no es la edad en sí misma, es la narrativa de declive, es la creencia de que ya no hay nada nuevo por descubrir. Es la resignación a una vida de espera pasiva hasta que llegue el final. Cuando adoptas esa narrativa, cuando te defines como vieja en el sentido de acabada, tu cerebro responde a esa creencia. Dejas de buscar nuevas experiencias, dejas de aprender cosas nuevas, dejas de desafiarte a ti misma. Y sin ese estímulo, sin esa novedad, sin ese desafío, el cerebro efectivamente empieza a declinar. Pero no porque tenga que hacerlo, sino porque tú decidiste que así fuera. Ahora escúchame muy bien, porque esto es lo más importante que voy a decirte hoy. Tú tienes el poder de decidir qué narrativa adoptas sobre esta etapa de tu vida. Puedes elegir la narrativa cultural dominante que dice que después de los 60 la vida es un lento declive hacia la irrelevancia y la muerte. O puedes elegir una narrativa diferente, una narrativa de renacimiento, de libertad, de posibilidades. Puedes elegir ver estos años no como el final, sino como un nuevo comienzo. No como una pérdida, sino como una liberación de todas las expectativas y presiones que cargaste durante décadas.
piénsalo. A los 60, probablemente ya criaste a tus hijos, ya construiste tu carrera o hiciste tu trabajo, ya cumpliste con las expectativas que la sociedad puso sobre ti. Ahora, por primera vez en tu vida adulta, tienes la oportunidad de preguntarte, ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué he estado posponiendo que ahora finalmente puedo explorar? Esta es una libertad que no tenías a los 20, a los 30, ni siquiera a los 40. Esta es una libertad que solo viene con la edad, con haber cumplido ya con las obligaciones principales de la vida adulta. Pero para poder disfrutar de esta libertad, para poder vivir estos años con la vitalidad y la pasión que merecen, necesitas proteger tu narrativa. Y eso significa no solo cómo piensas sobre ti misma en privado, sino también cómo hablas sobre ti misma con otros, especialmente con tu familia. Cuando tu familia te pregunta cómo estás, cuando te preguntan qué estás haciendo, tus respuestas deben reflejar vida, movimiento, interés, pasión. No tienes que inventar, no tienes que exagerar, pero sí tienes que elegir conscientemente enfocar en lo que estás haciendo, en lo que te emociona, en lo que estás aprendiendo, no en lo que ya no puedes hacer o en cómo tu cuerpo está cambiando. Y si un día te sientes cansada, si un día te sientes triste, si un día efectivamente te sientes vieja, no compartes eso con tu familia. Lo procesas en privado, lo trabajas con un terapeuta si es necesario, lo escribes en tu diario, pero no lo conviertes en parte de la narrativa que tu familia tiene sobre ti. Porque esa narrativa, una vez establecida, es muy difícil de cambiar. Si tu familia empieza a verte como alguien que se siente vieja y acabada, van a tratarte de acuerdo a esa imagen. Van a dejarte fuera de conversaciones sobre el futuro. Van a dejar de consultarte sobre decisiones importantes. Van a empezar a hablar sobre ti en lugar de contigo. Ahora, después de todo lo que hemos hablado, después de estas 10 cosas fundamentales que nunca debes contar a tu familia después de los 60, quiero que entiendas algo crucial. Esto no se trata de ser deshonesta, no se trata de construir una fachada falsa, no se trata de alejar a tu familia. Se trata exactamente de lo opuesto. Se trata de proteger tus relaciones familiares, manteniéndolas en el espacio correcto. Se trata de entender que intimidad no significa ausencia de límites, que amor no significa ausencia de privacidad, que ser cercana a tu familia no significa que tengan acceso ilimitado a cada aspecto de tu vida. Las mujeres más felices y más respetadas en sus familias son aquellas que han dominado este equilibrio delicado. Son cercanas pero no dependientes. Son abiertas pero no indiscretas. Comparten su vida pero mantienen su misterio. Son amadas pero también respetadas. Son parte integral de la familia, pero también tienen una identidad fuerte fuera de ese rol familiar. Y todo esto, toda esta maestría en las relaciones, viene de saber exactamente qué compartir y qué proteger. Piensa en las matriarcas que admiras, en esas mujeres mayores que tienen ese aura especial, ese respeto que trasciende la edad. ¿Qué tienen en común? No es que sean perfectas, no es que no tengan problemas o preocupaciones o miedos, es que han aprendido a manejar esos aspectos de su vida con discreción y sabiduría. No descargan sus problemas en su familia, no buscan validación constante, no necesitan que todos sepan todo sobre ellas para sentirse importantes. Tienen una dignidad, una presencia que viene precisamente de esa capacidad de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Y esto es algo que puedes empezar a implementar hoy mismo, ahora mismo. No tienes que esperar a la próxima reunión familiar, no tienes que hacer ningún anuncio dramático, simplemente empiezas a ser más consciente de lo que compartes. Empiezas a hacerte una pausa antes de hablar y preguntarte,
¿Realmente necesitan saber esto? ¿Cómo va a cambiar la forma en que me ven si comparto esta información? ¿Qué estoy buscando al compartir esto? Validación, consuelo, atención, y hay una forma más saludable de obtener lo que necesito sin comprometer mi posición en la familia. Y aquí quiero darte una herramienta práctica, algo que puedes usar inmediatamente cada vez que sientas el impulso de compartir algo con tu familia, especialmente si es algo que cae en una de estas 10 categorías que hemos discutido. Hazte estas 3 preguntas. Primera pregunta: ¿esta información los ayuda a ellos de alguna manera o solo satisface mi necesidad de compartir? Segunda pregunta: ¿cómo podría esta información cambiar la forma en que me ven o me tratan? Tercera pregunta: ¿hay alguien más fuera de mi familia con quien sería más apropiado compartir esto? Si después de hacerte estas 3 preguntas todavía sientes que debes compartir la información con tu familia, entonces adelante. Pero te garantizo que en la mayoría de los casos, estas preguntas te van a hacer pausar y reconsiderar. Ahora quiero hablarte sobre algo que probablemente nadie más te va a decir, algo que viene de años de trabajar con familias, de ver patrones repetirse una y otra vez. Los hijos, por más que los ames, por más que te amen, tienen sus propias vidas, sus propias preocupaciones, sus propios problemas. Y aunque te quieren, aunque se preocupan por ti, no tienen la capacidad emocional o el tiempo para ser tu única fuente de apoyo, tu única fuente de conexión, tu única fuente de propósito. Esperar eso de ellos no es justo para ellos y es peligroso para ti porque te pone en una posición de dependencia emocional que nunca termina bien. Las mujeres más felices a esta edad son aquellas que han construido una red de apoyo diversa. Tienen amigas con quienes comparten sus preocupaciones. Tienen hobbies e intereses que les dan propósito. Tienen tal vez un terapeuta con quien procesan los temas más profundos. Tienen una vida espiritual o filosófica que les da sentido. Y sí tienen a su familia, pero su familia es una parte de su vida, no la totalidad de su vida. Esta diversificación emocional no solo te hace más feliz, te hace más interesante, más atractiva, más deseable como compañía. Tu familia va a querer pasar más tiempo contigo porque eres una persona completa e interesante, no porque se sientan obligados a llenar el vacío de tu vida. Y aquí hay algo más que necesito que entiendas desde la perspectiva de la psicología familiar. Cada familia tiene roles, tiene dinámicas, tiene un equilibrio establecido, y cuando intentas cambiar tu rol, cuando intentas establecer nuevos límites, cuando empiezas a compartir menos y a mantener más privacidad, puede haber resistencia. Tu familia está acostumbrada a una versión de ti, a una forma específica de relacionarse contigo. Y cuando esa forma cambia, aunque sea para mejor, puede haber incomodidad, puede haber preguntas, puede incluso haber conflicto. Prepárate para esto. No te sorprendas si cuando empiezas a implementar estos cambios, cuando empiezas a ser más selectiva sobre lo que compartes, algunos miembros de tu familia reaccionan negativamente. Pueden acusarte de estar distante, de estar escondiendo algo, de haber cambiado. Y en cierto sentido tienen razón. Has cambiado, pero has cambiado para mejor. Has evolucionado hacia una versión más sabia, más estratégica, más empoderada de ti misma. Mantén tu curso, no te dejes presionar para volver a viejos patrones que no te servían. Explica si es necesario, con calma y con amor, que estás trabajando en establecer límites más saludables, pero no te disculpes por ello y definitivamente no cedas. Y ahora quiero llevarte a un lugar más profundo, a una reflexión que va más allá de las tácticas y las estrategias.
quiero que pienses en el legado que quieres dejar. No hablo del legado material, de lo que vas a dejar en tu testamento. Hablo del legado emocional, de la imagen que va a quedar de ti en la memoria de tu familia cuando ya no estés. Quieres ser recordada como la abuela necesitada que siempre estaba quejándose de sus achaques, como la madre que no sabía mantener un secreto y que causaba drama con sus revelaciones inapropiadas, como la mujer que se definió por sus limitaciones y sus miedos. O quieres ser recordada como la matriarca fuerte, sabia, digna, que vivió plenamente hasta su último día, que mantuvo su autonomía y su poder, que fue un ejemplo de cómo envejecer con gracia y fortaleza. Este legado emocional se construye día a día en cada interacción, en cada conversación, en cada decisión sobre qué compartir y qué guardar. Se construye en cómo hablas sobre ti misma, en cómo te presentas al mundo, en la narrativa que permites que se forme sobre quién eres. Y la belleza de esto es que nunca es demasiado tarde para empezar a construir el legado que quieres dejar. Puedes empezar hoy. Puedes decidir hoy que de aquí en adelante la narrativa sobre ti va a ser diferente, va a ser más poderosa, va a ser más digna. Y déjame decirte algo más, algo que viene desde el fondo de mi corazón como mujer, como profesional, como alguien que ha dedicado su vida a entender las relaciones humanas. Tú mereces vivir estos años con alegría, con libertad, con pasión. Mereces ser respetada, mereces ser valorada, mereces mantener tu autonomía y tu poder de decisión sobre tu propia vida. Y lograr esto no requiere que seas perfecta, no requiere que no tengas problemas o preocupaciones. Solo requiere que seas estratégica sobre lo que compartes, que seas consciente del impacto de tus palabras, que protejas tu narrativa con la misma ferocidad con la que protegerías cualquier otro tesoro valioso. Porque eso es lo que tu narrativa es, un tesoro. Es la historia de quién eres, de cómo quieres ser vista, de cómo quieres ser tratada. Y nadie, absolutamente nadie, tiene más poder sobre esa narrativa que tú misma. No tu familia, no la sociedad, no las expectativas culturales sobre cómo debe ser una mujer de tu edad. Tú tienes el poder, tú tienes el control, tú decides. Y ese poder, ese control, esa capacidad de decisión son lo más valioso que tienes. No los regales gratuitamente compartiendo cosas que van a socavar tu posición, que van a debilitar tu imagen, que van a darle a otros poder sobre ti que no necesitan tener. Ahora, mientras llegamos al final de esta conversación, quiero que hagas algo por mí, algo por ti misma. Quiero que cierres los ojos por un momento, que respires profundo y que te imagines a ti misma dentro de 5 años, dentro de 10 años. Imagínate como esa mujer que implementó todo lo que hemos hablado hoy, esa mujer que aprendió el arte de la discreción estratégica, que mantuvo su dignidad y su poder, que es respetada y valorada por su familia, que tiene una vida rica y plena más allá de su rol familiar. ¿Cómo se ve esa mujer? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Cómo se relaciona con su familia? Esa mujer eres tú, esa mujer es tu potencial, esa mujer es lo que puedes ser si tomas las decisiones correctas empezando hoy. Y las decisiones correctas no son complicadas, no requieren recursos especiales, no requieren que cambies quién eres fundamentalmente, solo requieren conciencia, requieren intención, requieren que antes de hablar te hagas esa pausa y te preguntes si lo que estás a punto de decir te acerca o te aleja de esa versión empoderada de ti misma que quieres ser. Requieren que valores tu privacidad no como algo negativo, no como secretos oscuros, sino como un espacio sagrado que te pertenece solo a ti, que te da poder, que te protege. Y quiero que sepas algo más.
Implementar estos cambios, establecer estos límites, ser más selectiva sobre lo que compartes, no te va a hacer menos querida por tu familia. De hecho, probablemente va a tener el efecto opuesto. Cuando dejas de ser la fuente constante de preocupación, cuando dejas de crear drama innecesario con revelaciones inapropiadas, cuando te presentas como una mujer fuerte y capaz, tu familia puede relajarse. Pueden disfrutar de tu compañía sin esa tensión subyacente de tener que cuidarte o preocuparse por ti constantemente. Pueden verte como la persona completa que eres, no solo como su madre o su abuela, sino como una mujer interesante, vital, con su propia vida y sus propios misterios. Y esto es especialmente importante para tus nietos. Ellos necesitan ver en ti un modelo de cómo se puede envejecer con dignidad y poder. Necesitan ver que la vida no termina a los 60, que sus abuelas pueden ser fuertes, independientes, interesantes. Esto les da esperanza para su propio futuro. Les muestra que el envejecimiento no es algo que temer, sino algo que puede ser vivido con gracia y fortaleza, pero solo puede ser ese modelo si te mantienes en tu poder, si no te reduces a ti misma a una colección de achaques y preocupaciones, si mantienes esa chispa de vida y misterio que hace que la gente quiera estar cerca de ti. Ahora quiero darte un último regalo antes de que terminemos. Una práctica diaria que va a ayudarte a mantener todo lo que hemos hablado hoy. Cada mañana antes de levantarte de la cama, quiero que te tomes un momento para establecer tu intención para el día. Y esa intención es simple: hoy voy a ser la guardiana de mi propia narrativa. Hoy voy a elegir conscientemente qué comparto y qué guardo. Hoy voy a presentarme al mundo como la mujer poderosa, digna y vital que soy. Esta práctica simple, este momento de intención consciente cada mañana, va a cambiar completamente cómo te mueves por el mundo, cómo interactúas con tu familia, cómo hablas sobre ti misma. Y cuando llegue la noche, antes de dormir, hazte una revisión rápida del día. ¿Hubo momentos en los que compartiste algo que hubiera sido mejor guardar? ¿Hubo momentos en los que mantuviste tu poder y tu dignidad? No te juzgues si cometiste errores, simplemente toma nota mental y decide hacerlo mejor mañana. Este proceso de reflexión consciente es lo que va a convertir estas ideas en hábitos, en una nueva forma de ser que eventualmente va a volverse natural, automática. Y recuerda, mi amor, que esto es un viaje, no un destino. No vas a ser perfecta en esto, vas a tener días en los que compartes demasiado, en los que te olvidas de hacer la pausa antes de hablar, en los que caes en viejos patrones, y eso está bien. Lo importante no es la perfección, es la dirección. Mientras estés moviéndote en la dirección correcta, mientras estés trabajando conscientemente en proteger tu narrativa y tu poder, estás teniendo éxito. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta conversación, si hay una sola idea que quiero que se quede contigo para siempre, es esta: tú importas, tu vida importa, tu felicidad importa, tu autonomía importa. Y proteger estas cosas, proteger tu poder, proteger tu dignidad, proteger tu narrativa, no es egoísmo, es amor propio, es sabiduría. Es lo que te permite seguir siendo una fuerza positiva en la vida de tu familia, no como una carga, no como una preocupación, sino como una matriarca fuerte y respetada que todavía tiene mucho que dar, mucho que vivir, mucho que disfrutar. Así que sal ahí afuera, vive tu vida con pasión y con propósito, ama a tu familia profundamente, pero mantén tus límites firmemente, comparte tu vida generosamente, pero protege tu privacidad estratégicamente. Y sobre todo, recuerda que estos años
después de los 60 no son el final de tu historia. Son un nuevo capítulo, uno que puede ser el más libre, el más auténtico, el más poderoso de toda tu vida. Pero solo si tú decides que así sea. El poder está en tus manos. Siempre ha estado ahí. Solo tenías que recordar cómo usarlo. Y ahora lo sabes. Ahora tienes las herramientas. Ahora puedes empezar a vivir estos años como la mujer poderosa, digna y vital que siempre has sido y que siempre serás.